Todo bien. Disculpas, aquí No, estoy. todo bien, está perfecto. Perfecto. Perdón. Bueno, ¿comenzamos? ¿Les parece? Una cosa que soluciono con tu apodo, Daniela, Igual que paciencia. igual que paciencia. Qué bien que Acá, el la mío. paciencia infinita. Sí, muy bien. Hagamos una cosa. Estoy seguro que cuando la charla comience, yo voy a empezar a hablar en lengua de señas. Uy, se me fue. Voy a empezar a hablar en lengua de señas, a veces a propósito y a veces sin darme cuenta. Ok. Vos fíjate, si necesitas pararme, avísame. Yo Si lo no, manejo. manéjalo, porque a veces lo hago inconscientemente y a veces lo hago. No, no es un atentado contra el intérprete de lengua de señas, con quien tengo mucho respeto. Eso es lo que te quería avisar, ¿eh? No es que. Sí. Sí. No, no pasa nada, no hay problema. Yo lo No, manejo. pero sí. Sí, Conmigo, pero sí. en mi caso, no hay problema. Claro. Quiero decir, cuando vos hablas en señas, yo hablo, y cuando vos hablas, yo seño. Ok, sí. Yo me Perfecto. acomodo a vos. Dale, ¿Bien? dale, hagamos eso. Y Listo. si sale bien, está perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, le damos la bienvenida a todos. Hoy tenemos el gusto de estar con Gustavo Rubinowitz. ¿Lo dije bien? Rubinowitz. Sí, está bien. ¿Está bien dicho? Bueno, voy a contarles un poquito brevemente. Él es licenciado en psicología. La práctica profesional de él está abocada a la atención de personas con discapacidad y sus familias, y también a la formación de terapeutas para la atención de personas y familias con discapacidad intelectual, sordas, sordociegas, en lengua de señas. ¿Sí? Tiene un montón de experiencia. Yo les he dejado colgado en nuestra biblioteca comunitaria el currículum a quienes me lo pidieron. Lo dejé colgado, así que pueden ir a mirarlo después, ¿sí? Así, porque si les cuento todo lo que ha hecho Gustavo, vamos a estar toda la noche acá. No. Y la idea es aprovecharlo. Bueno, Gustavo, para arrancar, ¿sí? Diga. ¿Vos sos una persona sorda o sos un oyente? Yo soy una persona oyente. Desde que nací hasta ahora soy una persona oyente. ¿Y tu familia es sorda o es oyente? Mi familia, todas son familia oyente. Todos hablan, todos Mira hablan. vos, Todos. ¿Y cómo es que te acercaste a la lengua de señas? Yo tengo 53, perdón, estoy señando. Yo tengo 53 años. Hace como cuando terminé la facultad de psicología, a los, no sé, 25 años, empecé a trabajar con personas sordociegas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenía trabajo. Y como no tenía trabajo, me preguntaron si quería trabajar con personas sordociegas. Por lo tanto, yo comencé trabajando sin saber nada, cero. Nunca había tenido contacto con la lengua de señas, cero, nada, nunca, nada. Ni me había interesado antes, nada. Entonces empecé a trabajar y mi apodo, que es Gustavo, es así porque cuando comencé a trabajar con personas sordociegas sí, ¿todos entienden lo que es la sordoceguera? Pregunto. Contanos brevemente. Bueno, una persona sordociega es la combinación de sordo o hipoacúsico más ceguera completa o dificultades extremas en la visión. Puede ser periférica, puede ser ver solamente visión tubo, etcétera. La combinación de las dos discapacidades, ¿sí? Eso hace que se llame sordoceguera. Listo. Entonces, necesito señar esta parte y te dejo. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con unos jovencitos, con unos trastornos intelectuales severos, entonces empiezan a hacer esto.
agarran la mano y huelen, no ven y no escuchan. Entonces, huelen. Y una de las cosas era hacer estos movimientos, porque entonces una persona sorda de Córdoba, yo soy cordobés, nací en Córdoba, vivo en Buenos Aires hace 15 años aproximadamente, una persona sorda que estaba en esa institución me dijo, tu seña es Gustavo. Yo dije sí, pero porque sí, como te digan, vos te llamas Roberto. Bueno, y me dijo, vos te llamas así, listo. Con el tiempo supe que la comunidad sorda tenía apodos para nombrarse, pero así quedé yo porque toda la sordoceguera me hacía Gustavo, y así quedé yo por ahí. Y a partir de eso me empezaron a llamar porque, vos con sordo ciego, yo conozco una persona sorda, y ahí empezó mi trabajo en escuelas de Córdoba que trabajaban con escuelas bilingües que trabajaban con personas sordas, y ahí empecé a trabajar con personas sordas. Sí. La pregunta que uno podría preguntarse en el medio es la siguiente. ¿Cómo hice para aprender todo lo otro que va en el medio, que es la sordera? En el verano, enero, febrero, le pregunté a la misma persona sorda que me había dicho que mi apodo era así, si me quería enseñar a hablar en lengua de señas. Sí, me dijo que sí, que no había problema, que yo le pagaba. Y como ustedes ya saben, A, B, C, D, E, F, G, lunes, martes, miércoles, jueves, y yo me acuerdo que yo le preguntaba, yo estaba muy interesado. Acá voy a decir una cosa, acá se resume, en lo que voy a decir se resume la idea de la cultura sorda. Ella me decía, yo le preguntaba, ¿cómo se dice lengua de señas? Y ella me decía, lengua de señas. Sí, eso yo ya te entendí que se dice lengua de señas, pero ¿cómo se dice lengua de señas? Lengua de señas. Pero lengua, ¿y cuál es de y cuál es seña? Es lengua de señas. Con el tiempo entendí, al poquito tiempo entendí que cambiaba la gramática, cambiaba la forma, cambiaban los chistes, cambiaban la forma de divertirse y cambiaba la forma de enseñar y todo. Recuerdo ahora, discúlpenme, una vez estaba hablando, ustedes, déjenme la edad, muy bien, capaz que algunos conocen. Hace muchos años atrás, habían unos teléfonos móviles como los de ahora, pero eran inmensos, grandísimos así, y yo estaba atendiendo, estaba trabajando, y era inmenso el celular, y yo estaba hablando, bla, 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 dije, discúlpame, me llaman, bla, 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 y se cortó, no sé, creo que la batería se murió. Entonces yo dejo el celular, y dije, se murió. Entonces la persona sorda dice, pobre, ¿se murió quién? Y dije, no, se murió el celular, no la persona. Entonces empecé a aprender que como no tiene nada que ver, y empecé a cambiar códigos, que de que no se había muerto. Entonces dije, no se había muerto. Otro día hice tocar madera. Ustedes saben que los oyentes, cuando queremos tener suerte, decimos hay que tocar madera, qué sé yo, madera sin pata. Dice, toquemos madera para que tenga suerte. Y me dice, ¿qué te pasa? ¿Te duele la cabeza? Me preguntan a mí, ¿te duele la cabeza? Digo, no, lo que pasa es que los oyentes decimos toquen madera, qué sé yo. Me dice, los sordos nunca decimos eso, yo nunca lo había... Bueno, y así fui modificando. Hace 30 años que hago eso. Voy desde esos ejemplos simples a otros ejemplos que ya vamos a ir viendo, complejísimos, divertidos y algunos no tanto. Bueno, muy bien. Diga, Teresa.
Claro, o el que quiera. se debe haber prestado a muchas confusiones. Sí, sí, muchísimas. Se debe haber prestado a muchas confusiones. Claro, sí, claro. Sí. Todos los pacientes que llegan a tu consultorio, ¿saben lengua de señas? No, las personas que vienen a verme, que algunos son hipoacúsicos, diría no. Algunos, me parece la otra cosa muy interesante. Ustedes saben que hay personas sordas que hablan en lengua de señas, hay personas sordas que hablan en lengua oral, hay personas sordas que hablan una combinación de ambas. Yo sobre este tema me quedaría hablando hasta las 12 de la noche porque me parece uno de los puntos más importantes que he visto durante toda mi carrera. Hay personas que hablan en lengua de señas, otros en lengua oral, otros que hablan en lengua de señas hablando lengua oral, ¿no? Lo que pasa es que todo, como son todos, si yo digo eso, son todos temas discutibles, pero si quieren discutirlos, discutimos. Pero, por ejemplo, yo me fui a la casa de mi mamá ayer, y supuestamente las dos lenguas juntas no se hablan porque pertenecen a dos gramáticas distintas. Sí, pertenecerán a dos gramáticas distintas, pero las personas cuando salen de los ámbitos formales de educación hacen los que se les cantan, ¿no? Casi digo una mala pedalada. Hacen lo que se les canta. Entonces llegan y dicen, hola Gustavo, ¿cómo te va? Coso, ojalá que nos vaya bien. O sea que hacen una combinación de ambas sin ninguna. Y yo a veces hablo en lengua, me pasa casi todas las veces que el que menos habla en lengua oral soy yo, porque casi siempre seño, y como estoy acostumbrado y sé que teóricamente hacer las dos lenguas está mal, casi siempre el que habla en lengua de señas y no habla soy yo. Así que, bueno, he visto hipoacúsicos, he visto personas que usan implantes y hablan en lengua de señas, y he visto los que se pelean y que no la usan, y así he visto toda esa cantidad extraordinaria de experiencias sobre qué lengua se puede hablar. Yo hablo en un consultorio, hablo todas. El tema es cuando vienen familias. Entonces, cuando vienen familias, eso también es muy interesante, porque viene una familia y la mamá me habla, hola, ¿cómo Gustavo? Mamá. Okay. La mamá me habla, qué sé yo, mientras la mamá me habla, el hijo me está señando. Mientras el hijo está señando, yo lo estoy viendo, pero cuando lo estoy viendo, la mamá me está hablando arriba, por arriba de eso que el hijo está señando, porque lo está contradiciendo, o puede estar diciendo, mentira, mentira, eso que está diciendo es mentira, el perro no se fue, te invento una historia, ¿no? El perro no fue, fue él el que abrió la puerta, dígale que fue él. Y entonces tengo que parar la sesión y le tengo que decir, esperemos una cosa. Vamos a dividir cosas. Todas las personas que intervienen en esta consulta tienen que entenderse. Cuando las personas hablen en lengua de señas, van a hablar en lengua de señas, las que hablen en lengua oral, y si quieren, yo voy a interpretar todo lo que aquí ocurra. Por lo tanto, eso hago. Cuando hay todas las lenguas, se hablan todas las lenguas, y yo soy el intérprete, si se puede, de todas esas lenguas. Ah, sí, se puede. A veces, no, casi siempre sale bien. Ok. ¿Sí? ¿Preguntas sobre eso o sobre lo que quieran? Bien, y todos pueden preguntar por el chat, ¿eh? Usen el chat. Ahí es el espacio para hacer preguntas. Tranquilos, libremente. No hay ninguna. Continuamos, entonces. Gustavo, y cuando el medio de comunicación está sumamente afectado, ¿sí? ¿Cuáles son los medios alternativos que tiene un paciente? Digo, una persona que no puede oralizarse
y tampoco sabe utilizar lengua de señas. Se usa, ¿qué se usa? Pictogramas, se señala. ¿Cómo te las arreglas? ¿Cómo me las arreglo? Otra pregunta, ahí está. Nos podemos quedar de nuevo hasta las 12, pero de otro día. Como ustedes sabrán, hay una inmensa cantidad de personas sordas, jovencitas, bueno, de personas sordas que no han alcanzado niveles por distintas razones, niveles de competencia en lengua oral de alto nivel o en lengua de señas de alto nivel. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, agarrar dos remos de un bote y empezar a remar y empezar a remar y empezar a decir, hacer esto, Lo primero que hago es esto, me acerco a él mucho o a ella y le hago así mucho, ¿no? Y le digo, ¿eso que hiciste qué es? No me estoy burlando. Eso. Esto es una pared. Esto es como una pared. No, pared, no. Esto está en tu casa. Esto está en tu casa. No, casa, no. Pero esto está lejos. Entonces, sobre esta seña podría yo hablar de esto 1000 horas más y podría aburrirlos o no, pero sobre esta seña que se hace porque alguna existe, porque el cerebro está funcionando, sobre esta empiezo a preguntar. Entonces yo es capaz que deje esta seña puesta acá y con esta manual. ¿Y esto queda lejos? Oh, queda lejos. Lejos. Sí, lejos. ¿Pero esto es ahora o fue de antes? Esto fue de ahora. Ah, de ahora. ¿Y qué pasó? Contra esto. Sí. ¿Qué? ¿Con un auto? Estoy inventando una historia, discúlpenme. Pero, ¿y qué más pasó? Bueno, y ahí puedo ir tejiendo una mini historia sobre algo que sucedió, sobre esto que es una seña. Entonces, ahí podemos hacer una discusión si es una seña o no es una seña. Yo estoy de los que eligen que si una persona hace esto muchas veces, cada vez que vienen y me quieren comunicar algo con eso, eso se convierte en una seña porque tiene significado. Es muy probable que si esto se convierte en muchas veces, y yo descubro que esto, vamos a suponer, se convierte en la palabra, vamos a suponer, paredón, de un lugar, de un barrio, del paredón donde juega, yo digo, vos acá jugás contra esto, a la pelota, vos jugás al fútbol, acá hay un arco, acá, sí. Entonces yo ahí empiezo de a poco a poner, esto, como una pared, un arco, fútbol, y fútbol. ¿Sabe fútbol o sabe fútbol? Y capaz que fútbol no sepa, capaz que sepa fútbol. Pelota, bola, pelota contra esta pareja. Y así voy creando, no quiero aburrirlo, pero así voy creando una historia que trato de acercar a la lengua de seña argentina oficial. Y es absolutamente posible porque la sordera, en realidad es largo para explicar, los cerebros hacen cosas muy buenas. Y una de las cosas muy buenas que hacen los cerebros es tratar de acercarse a los conceptos que más les convienen. Y no conviene, pero y arco de fútbol, y y y gol, sí, conviene. Y se llama básicamente economía del lenguaje. Por lo tanto, gol, pared, arco y economía del lenguaje
es mucho más sencillo. Se entiende el concepto de economía del lenguaje, es mucho mejor que hacer porque la gente así no te comprende, ni los sordos ni los no sordos, básicamente, ¿no? Así que de eso debo tener 5 millones de ejemplos por cada vez que converso, digamos, ¿no? Sí. Sobre el tamaño de los... Discúlpenme, eso puedo hacerlo sobre el tamaño de los perros, porque no es banal, ¿eh? Me interesa esta idea. Frenarme cuando diga muchas cosas, pero esto no es banal. No, yo lo único que quiero comunicar es que faltan 5 minutos para que se termine el Zoom, que si están interesados pueden volver a entrar por el mismo link, ¿sí? Y también que tengo preguntas en el chat. Ok, cuando esto se termine, ¿qué hacemos? Marcamos de nuevo el mismo Zoom, hacemos el mismo mecanismo y nos sumamos de nuevo. Ok, perfecto. Súmense, por favor, súmense. Por favor. Sí. Noemí. Gustavo, Gabu, que es una persona sorda, pregunta si vos viste evolución en la comunidad, desde que comenzaste a trabajar hasta la actualidad. Si yo vi evolución en la comunidad sorda desde que empecé a trabajar, sí, porque yo empecé a trabajar con parte de la comunidad sorda en Córdoba. Yo he trabajado en muchos lugares y en muchos pueblitos y en muchas ciudades muy chiquititas y hace muchos años atrás, donde estaba todo cooptado por la lengua oral. Y solo por la lengua oral, y las escuelas eran solo orales. Entonces me llamaban a mí porque había algún joven que hacía quilombo y rompía algo, porque, esto funciona así, el mundo funciona así. Si la cosa va bien, no te llaman, pero como soy psicólogo y la cosa es, me llaman. Entonces te llaman cuando alguien rompe algo o se porta mal con alguna maestra. Entonces cuando vas, ahí ves la lengua oral puesta, ¿sí? Entonces yo he visto, estoy viendo que quedan 2 minutos 46, está bueno. No sé si ustedes saben qué es la clave Fitzgerald, sí o no. No saben. Hace bastante tiempo atrás, no sé tanto tiempo atrás, pero bastante tiempo atrás, en todos los pizarrones de todas las escuelas de toda la Argentina, puedo cometer algún error y discúlpenme porque digo todos y alguien va a decir en la mía no, y yo voy a decir discúlpame, en la tuya no había, qué sé yo. Había una tabla, ¿sí? Con la letra A, B, C, D, E, con todo el diccionario. Entonces había maestras que decían A, E, C, A, y hasta que vos no pronuncies bien, no avanzabas y estaba todo basado en esa clave Fitzgerald. Con el tiempo eso se fue dejando de lado, entre comillas, lo voy a decir, para pasar de a poco, artesanalmente, a la lengua de señas. ¿Cómo se va a pasar la lengua de señas si las maestras no sabían lengua de señas? Bueno, y así fue como son las transformaciones humanas. Entonces, a veces había transformaciones humanas donde la maestra hacía A, pero mostraba la letra A de la clave. Entonces era una contradicción. Yo a la maestra le decía que era divina la maestra, pero mentía un poco, porque en realidad estaba utilizando una metodología de la antigüedad, mucho, sí, me quedó un minuto, muy bien, con la A, B, C, qué sé qué. Además estaba deletreando, porque eso se basaba en deletrear. No sé, la escolaridad no es deletrear, ¿no? Uno dice casa, no dice K-A-S-A. Bueno, eso está basado en decir K-A-S-A hasta que te salga bien. Entonces sería lo mismo que decir a ver, hablemos en lengua de señas. K-A-S-A. O y la lengua de señas no se habla así. Por lo tanto, es muy interesante la pregunta de si las comunidades avanzaron. Sí, por supuesto, en muchos lados, y gracias todo el tiempo a las comunidades sordas que hay en
muchos lados, ahora a los jóvenes sordos, a las comunidades sordas internacionales y